Bueno, buenas tardes. Estamos Bueno, aquí. ¿Cómo estás, Adriana? ¿qué tal? ¿Cómo va, Viviana? Un Gracias gusto. por, gracias por aceptar nuestra invitación para ser parte de este conversatorio. Y bueno, queríamos aprovechar esta tarde un tiempo para que Adriana nos pueda contar un poco de su experiencia desde la Iglesia Metodista y la articulación entre la educación, el Estado, ¿no? Estos procesos que son tan dinámicos y que se dan a lo largo de los años. Para quienes no la conocen, Adriana, ella es la directora general del Colegio Word, que está en Villa Sarmiento, en Morón, ahí cerquita de la estación Ramos Mejía. Entonces uno en general asocia, ¿no?, al colegio con Ramos Bueno, Mejía. Es un así colegio es. que fue fundado en 1913, así que tienen una muy larga trayectoria y bueno, una cantidad de experiencias muy ricas y muy interesantes. Así que, bueno, te dejo, Adriana, que nos cuentes un poco de esa historia. Bueno, gracias por la invitación, en primer lugar. Este, bueno, yo estoy trabajando en este colegio en el colegio trabajo desde el año 2002 y en la conducción como directora general estoy desde 2007. eh, Unos cuantos años de gestión en esta tarea multitodo que implica la dirección general de una institución que alberga 6 escuelas, porque nosotros tenemos inicial, primaria, secundaria, bachillerato de adultos, profesorados y escuela especial, además de una cantidad importante de actividades extracurriculares. Así que bueno, es bastante entretenido dirigir esto, y siempre digo que solamente pude dejar mis empleos múltiples, típico de la docencia. Soy licenciada en pedagogía, trabajé muchos años en muchos lados distintos y en diversos lados a la vez. Solo podría haber reemplazado esto por algo tan variado como es conducir esta institución. Así que bueno, después de haber pasado por distintos niveles educativos, la universidad, donde trabajé muchos años, en Luján, en la UBA, bueno, en distintas carreras incluso, bueno, finalmente terminé recalando aquí estos últimos 14 años de conducción, y un poquito antes haciendo desarrollo institucional en una institución muy particular porque es centenaria, tenemos 108 años, cumplimos este año dentro de poquito. Un colegio diverso por la complejidad institucional que describía, pero además diverso, muy diverso en su composición, de alumnado, de personal. Es un colegio fundado por la Iglesia Metodista, a la que años después se sumó la Iglesia de los Discípulos de Cristo. Son dos denominaciones, dos iglesias pequeñas en la Argentina, numéricamente hablando, pero con fuerte presencia en lo educativo y en aquello que ha tenido que ver con las conquistas civiles de nuestra ciudadanía. Digamos que esa es una característica que ha tenido la Iglesia Metodista en este país. El colegio tiene la particularidad de que la única persona que tiene que ser de una de las dos iglesias fundadoras es quien encarna la conducción general. Yo soy miembro de la Iglesia Metodista, y el resto del personal es absolutamente diverso. Nosotros solamente pedimos que el personal sea capaz de acompañar un ideario educativo que sostenemos, porque hay una identidad clara desde el punto de vista de las convicciones cristianas y de principios sociales y éticos que se desprenden de ello, y de nuestra manera de entender la fe. Pero después tenemos personal absolutamente de cualquier tipo de religión y formas de espiritualidad diversa. A la vez, la composición de nuestro alumnado también tiene esa diversidad. Y hay una heterogeneidad social y económica importante también, porque si bien nuestro colegio tiene cuotas caras, digamos, para decirlo así en lenguaje común y corriente, tenemos cuotas altas porque todo lo que funciona en el turno diurno, a excepción de la escuela especial,
funciona bueno, totalmente con el pago de cuotas, sin ayuda del Estado, la escuela especial también, pero a través de obras sociales. Solamente tenemos alguna ayuda del Estado en términos económicos para el bachillerato de adultos y para el profesorado, que también en una muy pequeña proporción. Así que todo lo demás se sostiene pura y exclusivamente con las cuotas que pagan, pero con políticas importantes también de becas, porque hay un interés en tratar de preservar una cierta heterogeneidad social dentro de los límites de lo que implica siempre la educación privada, ¿no? Así que, bueno, esto es muy variopinto, digamos, la vida en el colegio, y que tiene una trayectoria muy rica en historia, en prácticas, porque estos fundadores misioneros que estuvieron durante muchos años conduciendo los destinos de la institución, venían imbuidos de las ideas pedagógicas de la llamada escuela activa de Estados Unidos, con John Dewey a la cabeza, un filósofo y pensador de la educación bueno, que permitió ir abriendo camino de una manera muy interesante, sumándose a otras ideas de la época que buscaban centralizar la mirada de la educación en los niños, en los sujetos de la educación, y no tanto en el docente o en el enseñante, ¿no? Así que bueno, todo eso trae como un bagaje de mucha riqueza y de mucho interés, y el enorme desafío de, bueno, seguir construyendo a partir de todo eso. Vos me dirás por dónde querés. Sí, por ahí yo pensaba, escuchándote, un poco que nos cuentes de lo que fue la historia de este grupo de la Iglesia Metodista, metiéndose en ofrecer educación oficial, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que los motivó, el contexto en el que surge la escuela, como un espacio que tenga acreditación también oficial de educación obligatoria, ¿no? Bueno. Ahí me voy un poquito antes de la fundación. En realidad los misioneros que fundan este colegio eran misioneros de la iglesia, en ese momento era la Iglesia Metodista Episcopal de Estados Unidos, que venían de la zona del norte y de la costa este de los Estados Unidos. Una diferencia que la marco porque las iglesias allí tienen todavía algunas diferencias también en sus maneras de pensar la realidad, según la localización y de dónde vinieron las misiones. Pero vinieron misiones para el Cono Sur a fines del siglo XIX y principios del XX, que se dedicaron a justamente a trabajar fundando instituciones educativas. Esas corrientes misioneras que fueron instalando escuelas en Chile, en Brasil, en la Argentina, en Uruguay. Por esos tiempos, en la Argentina la más antigua está en Rosario, que es el Centro Educativo Latinoamericano, hoy en día tiene ese nombre. En Uruguay el Instituto Crandon, bueno, y otros, en los otros países, respondían a una misión que venía con el objetivo de incidir en las sociedades latinoamericanas del Cono Sur a través de la formación de generaciones que estuvieran formadas a la luz de una ética de vida y de valores que transmitían desde la fe. Así que, a diferencia de por ahí la historia que a lo mejor tienen otros decursos, digamos, que han tenido otras denominaciones, que por ahí surgieron más al calor de la intención de crecimiento y de evangelización de las parroquias o de las congregaciones, acá el objetivo principal era ese: formar dirigencia, formar de alguna manera, conductores, gente que pudiera tener
roles de liderazgo en la sociedad a la luz de estos valores y de los principios de fe si los tomaban, porque esa ha sido otra particularidad, que nunca hubo un afán catequístico de decir el personal tiene que ser todo de la misma fe, los alumnos tienen que responder a esa fe, o los tenemos que convertir para que entiendan la fe de la manera que nosotros lo hacemos. Entonces, bueno, esa ha sido una peculiaridad que ha hecho que, por ejemplo, el Colegio Ward haya tenido, que además tuvo hasta los años 80 internado, recibía estudiantes de todo el país, y muchos de origen judío, por ejemplo, porque no había en esa época, cuando recién se instaló, no existía la red de escuelas judías que existe hoy en día. Entonces, bueno, la comunidad judía encontraba en el Colegio Ward un lugar donde los entendían desde una profesión de fe distinta de la católica, que era la dominante, digamos, ¿no?, en el país. Y así como eso, tenemos experiencias, algunas de muchas décadas, con familias que educaron a sus hijos aquí y que eran de origen musulmán. Bueno, esto fue muy fuerte en una época porque el sistema educativo argentino era mucho más reducido que lo que conocemos hoy en día. A partir de los 70, el crecimiento de la expansión del sistema educativo ha sido muy grande y fueron surgiendo otras alternativas. Pero bueno, conservamos hoy en día esta cuestión de diversidad que viene de allí. Muy interesante que en algún momento hubo controversias, ¿no? En algún momento hubo discusiones que tenemos en nuestros archivos que muestran que había una línea fundadora del colegio que seguía defendiendo esta cosa plural y muy democrática y muy ecuménica, aunque no era la palabra que se usaba en aquel tiempo todavía, pero otros que decían, no, tenemos que llevar gente a nuestras iglesias, ¿no? Y hay debates muy interesantes, pero bueno, gracias a Dios, en nuestra perspectiva, en el marco del metodismo se instaló más fuerte este criterio de decir, como decía una ex directora de este colegio, no fundadora, pero que tuvo muchos años, ella decía, la misión del colegio es hacer del católico el mejor católico, del judío el mejor judío, del evangélico el mejor evangélico, ¿no? Como lo que nos interesa es la persona y sus posibilidades y la trascendencia de lo que su vida puede aportar a una sociedad para la que todos trabajamos. Con un ingrediente además que me parece importante, que tuvo que ver también desde los inicios, de la voluntad democrática, ¿no? Digamos, los misioneros eran norteamericanos, traían toda esta cosa de la importancia de la democracia para la vida cotidiana, de la construcción de lo democrático en contacto con la comunidad. No es casualidad que acá cerquita haya una callecita que tiene el nombre de alguien que dirigió muchos años este colegio, y tuvo que ver con un reconocimiento de la comunidad hacia él. Digamos, de abrir siempre las puertas y los lazos a otras cuestiones, además de lo que acontece adentro de la escuela todos los días, porque en nuestro métier y en nuestra responsabilidad principal con los chicos y chicas que se forman aquí. Estos misioneros habían llegado a la Argentina en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Ya por el 1830, 1836 ya había comunidades metodistas, algunas de habla inglesa solamente, otras que empezaron a pelear por poder hacer sus cultos en idioma castellano. Se logró bastante tempranamente, y bueno, fue creciendo siempre la vertiente argentina, de modo tal que en el 55 o por ahí, el Colegio Ward tuvo el primer director general argentino,
exalumno, o sea, alguien que se formó en esta escuela, que a la luz de sus, bajo la tutela de estos misioneros, y a partir de allí siempre fueron argentinos, porque en paralelo a eso también la Iglesia Metodista en nuestro país fue haciendo su propio camino, y a partir del año 69 fue la Iglesia Metodista Argentina. Entonces eso reforzó, digamos, una cuestión de identidad local importante, y bueno, que hace que, por ejemplo, digo, para pintar otro rasgo de nuestro colegio, el colegio es, en lo que es primaria, inicial y secundaria, bilingüe, con idioma inglés. Sin embargo, nosotros decimos, somos un colegio bilingüe, pero argentino. No nos interesa crear ni un ambiente anglófilo, ni nada por el estilo, digamos. El idioma lo vemos como un maravilloso vehículo para poder conocer otras culturas, transmitir ideas, conocerse con otros muy distintos, y que a veces el idioma en común termina siendo el inglés, ¿no? Y bueno, y otra cosa interesante para decir en términos de algo que me dijiste por allí, de cómo fue confluyendo por ahí hacia la búsqueda de una educación oficial. Cuando el colegio se inició, que tampoco se inició aquí en esta localidad, sino en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores, tuvo varias sedes antes de llegar acá, se instala aquí en el 32, y construye los primeros edificios gracias a donaciones que se fueron logrando reunir para ello. En esa época no existía la educación privada como hoy la conocemos, no estaba reconocida, o sea, no existía el reconocimiento oficial a las instituciones educativas. Tan es así que el colegio se encontró que empezó a tener el problema de gente que terminaba una escuela secundaria y no tenían manera de tener un reconocimiento oficial del título porque no estaba previsto eso. Pero bueno, desde el colegio se hicieron las tratativas con el Estado Nacional y se logró que durante muchísimos años los graduados de la escuela secundaria pudieran tener su título a través de una articulación administrativa que se hizo con el Nacional Juan Martín de Pueyrredón, de la ciudad de Buenos Aires, y que durante muchos años, de 1919, creo que fue que se empezó a expedir el título de esta manera, hasta que ya en los 60 prácticamente, ¿no? Después de toda la discusión en los años 50, por la laica y la libre, donde, dicho sea de paso, el metodismo defendía el laicismo para la educación del Estado. Bueno, después de todo eso se empieza a configurar la educación privada más como la conocemos ahora, y a partir de allí las escuelas empezaron y las universidades y todo, pudieron empezar a tener algún reconocimiento como educación privada oficial. Así que bueno, esa es una historia bastante interesante, ¿no? Porque uno cree que la educación privada siempre existió. Bueno, existió, sí, desde los monasterios de la Edad Media, o desde las experiencias de Comenio en Europa en adelante, pero no como la conocemos hoy en día. Yo creo, esto corre por mi cuenta, es una interpretación, no me consta, pero bueno, uno interpreta a partir de la lectura, de la historia, de la denominación y de la historia del colegio, que este matrimonio, digamos, con lo oficial fue posible, yo creo que justamente por cuál era el objetivo de los misioneros metodistas, y por este fuerte énfasis que tenían en la construcción de lo democrático, y en esta cosa de la amplitud de la mirada y del querer influir en la sociedad a través de sus estudiantes, ¿no? Me parece que eso de alguna manera convergía con un Estado que estaba intentando crecer. No nos olvidemos que la educación pública en la Argentina
comenzó a fines del siglo XIX, ¿no? Con la ley 1420, 1884. Así que en 1913, que se fundó el colegio, no era tanta la distancia. Yo creo que ahí uno puede pensar que eso facilitó probablemente el poder comenzar a trabajar en forma oficial tan tempranamente también. Después, te vi un gesto que por ahí, vos decime si te parece que no, pero por ahí un comentario sobre esto del laicismo, de la defensa del metodismo por el laicismo, que por ahí parece como una contradicción, decir cómo una fe religiosa que tiene escuelas, tiene sus escuelas propias y no defiende la educación libre, que era la que defendía la educación privada, confesional, etc. Bueno, el criterio en ese momento de la Iglesia, y muy fuertemente del Colegio Ward, era, bueno, la Iglesia tiene derecho a tener sus instituciones, digamos, con su impronta identitaria de fe. La gente de las iglesias tiene derecho a pedir esa educación, pero el Estado no tiene por qué pagarla. El Estado tiene que ocuparse de, bueno, un poco lo que después quedó en la ley originalmente, en la ley no, perdón, en la normativa de la educación privada, que en los orígenes era el Estado cubre, la educación privada sale a cubrir aquello que el Estado no puede cubrir, ¿no? Con ese criterio fueron las primeras subvenciones del Estado a escuelas, bueno, en aquellos lugares donde el Estado no podía hacer la inversión de una institución educativa completa y su plantel y todo lo demás, pero empezó a subsidiar los salarios. Después, con el correr de las décadas, eso se fue cambiando un poco o bastante, a veces demasiado para mi gusto, y bueno, pero en ese momento el posicionamiento fue ese, ¿no? Que por ahí es interesante para también poder entender un poco, más allá de las características de este colegio, también algunas características de nuestra identidad de fe y del interés por el espacio de lo público. Algo que por ahí nos preguntábamos es, cuando pensábamos con los profes las entrevistas, ¿no? ¿Cómo las concepciones del ser humano, de la infancia, de la adolescencia, aparecen en la iglesia metodista y se reflejan de algún modo en la estrategia pedagógica que tiene el colegio? O sea, ¿podés ver una relación en eso? ¿Cómo sería? Bueno, yo puedo hacer una relación, no quiero atribuirme la definición de lo que piensa la iglesia. La verdad que no sé si hay una definición así, pero sí uno puede, de nuevo, ¿no? Interpretar a partir de documentos de nuestra iglesia, de las características que tienen nuestras escuelas. Hay varias escuelas metodistas en la Argentina, son 9, hay una universidad en Rosario. Algo que creo que es muy característico es la concepción integral del sujeto, ¿no? Esto que a veces a mí me suena un poco remanido y parece como que es de folleto de publicidad de escuela, y no me gusta por eso, y yo lo digo desde el significado que esto tiene, ¿no? Una concepción integral del sujeto, porque entendemos también, ahí tiene que ver con la interpretación del texto bíblico y de un Jesús que viene a, palabras de Jesús en el Evangelio, a dar vida abundante a todos, a todas. Y esa vida abundante entendemos que se tiene que reflejar en todas las áreas de la vida, del sujeto infante, del sujeto adulto, en su potencial y sus posibilidades de desarrollarlo, en las posibilidades de conseguir un trabajo, en el tener una vida digna, en el tener vivienda, en el tener educación, en el tener todo aquello que de alguna manera intentan consolidar hoy en día los derechos humanos o los derechos del niño, a lo que se le suma un criterio del sujeto como una unidad, ¿no? Donde
cuando tenemos un sujeto delante entendemos que no hay una disociación mente-cuerpo, o mente-espíritu-cuerpo, o en la que de pronto nos tenemos que pelear un poco con cosas que están muy arraigadas en la cultura desde Grecia en adelante, pero bueno, pero que concebimos que el sujeto es una totalidad. Y yo creo que sí, uno lo ve en algunos rasgos de la educación, porque digamos, entender al sujeto así lleva realmente a una visión integral de la educación, a una preocupación integral por el sujeto en sus aspectos educativos, pero también en lo personal, en lo que pasa con su familia, en un cuidado y un seguimiento de todo eso, en una inclinación. Yo muchas veces digo que este colegio adhirió a la teoría de las inteligencias múltiples cuando no existía, ¿no? Porque, bueno, Howard Gardner tiene una teoría muy interesante que habla de la diversidad de formas de ser inteligente, y la verdad que en este colegio, cuando esa teoría no existía, igualmente había un equilibrio en el interés y en la preocupación porque los chicos se formen en lo académico, tradicionalmente hablando, en lo físico, educación física, en lo artístico, en lo musical, y por supuesto en la dimensión espiritual de la vida, ¿no? Entonces, cuando uno mira, además en esta influencia que yo mencioné antes de la escuela activa que permeaba tanto la sociedad norteamericana y europea a fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, con esta preocupación puesta sobre el sujeto que aprende en el niño, en los intereses y en las necesidades del niño, y uno ve fotos, por ejemplo, que tenemos en el archivo de las primeras décadas de este colegio, de los chicos haciendo actividades maravillosas, manuales, carpintería, chicos y chicas, delante de un microscopio, chicos y chicas, porque además muy tempranamente, eso no lo dije, el colegio empezó a educar mujeres, lo cual era muy poco común, ¿no? Creo que en 1917 ya empezaron a aparecer las primeras niñas, y bueno, que se iban formando con los varones. La coeducación era algo muy poco conocido en la Argentina, y bueno, que siguió siendo así por muchísimos años, ¿no? Que no había. O fue, por ejemplo, según cuentan los que, esto viene más por testimonio oral de unos en otros que otra cosa, pero bueno, el escándalo que supuso para la cultura del momento que las chicas hicieran educación física en el colegio, porque no estaba, era como que no estaba bien visto. ¿Qué es eso de educación física? Las chicas, ¿no? Bueno, y acá siempre lo deportivo, lo artístico, lo musical ha tenido una fuerza notable. Bueno, de ahí la banda del colegio, que es muy conocida, bueno, muchos artistas plásticos que se formaron aquí, muchos artistas musicales que se formaron aquí, junto con todo lo demás, que para nosotros es muy importante. Pero vuelvo a esto de la integralidad, que creo que ahí se ve bastante tangible, ¿no? Y que ofrece a chicos con inteligencias muy diversas tener la posibilidad de ser destacados en algo. Por ahí no son muy buenos en matemáticas, pero son brillantes en la música, eso no se da tanto, pero bueno, en educación física, pero o por ahí no son demasiado buenos en educación física, pero son excelentes en lo académico o en lo artístico, y para nosotros todo eso es muy importante, ¿no? Así que creo que esa sería una manera de poderlo ver. Eh, Digo, y si uno lo lleva, volviendo a esto del entender el tema de la vida abundante, de una mirada un poco más desde lo bíblico-teológico, y de los principios de nuestra iglesia, qué sé yo, nuestra iglesia, por ejemplo, bautiza niños, que otras denominaciones protestantes no, otras sí. Y bueno, para nosotros tiene que ver con el tema de la gracia divina que está disponible para todos desde el primer momento de vida, ¿no?
Y para nosotros el bautismo de niños tiene que ver con eso, por ejemplo. Así que hay una reivindicación de la niñez en la época que la infancia no existía. Creo, el otro día justo en un culto en el que tuvimos una conversación a posteriori, decíamos, bueno, Jesús reivindicó a la infancia cuando no existía el concepto de infancia. Cuando Jesús le traen al niño, a los discípulos horrorizados porque lo querían tocar, querían hablar con él, y que le traían los adultos a los niños, y ellos consideraban que estaban distrayendo al maestro, y Jesús los pone en el centro y dice, bueno, no, ¿por qué les van a impedir de ellos el reino de los cielos? Está haciendo un rescate de la infancia, que era un concepto que no empezó a existir hasta Rousseau, ¿no? Siglo XVIII. Es muy interesante ese valor, ¿no? de la infancia también desde la concepción de la comunidad de fe, y la puesta en marcha de estas estrategias de abordaje, de propuestas educativas bien concretas, y que además, en el caso de un colegio como el de ustedes, se han sostenido todo este tiempo, ¿no? Porque no ha sido algo que cambió en diferentes épocas, sino algo que fue sostenido en el tiempo. Por ahí una última pregunta para ir cerrando nuestra entrevista es, ¿qué definiciones o modificaciones plantearías para el mejoramiento educativo, a partir de la experiencia de ustedes también desde el trabajo en el colegio y todo este recorrido que tienen? ¿Cuáles pensás que son las claves? Mira, no sé cuáles son las claves. Yo en esto tengo una, yo tengo una mirada, no creo que nosotros tenemos la solución ni como iglesia ni como escuela. Me parece que nosotros ofrecemos algo que es muy bueno para algunos, y que por ahí para otros no es lo que necesitan o no es lo que desean tener como experiencia educativa, como lo que sea. Entonces, desde ese lugar, a mí me resulta muy difícil pensar si algo de lo que es valioso en una institución es valioso en otra, porque me parece que las instituciones tienen vida propia, tienen culturas propias, y que es muy difícil decir, esto es bárbaro para todos. Creo que ese es el tremendo desafío que tiene el Estado, ¿no? Cuando el Estado tiene que definir un currículum o promover grandes líneas de acción metodológica y demás, creo que si quieren hacer las cosas bien, tienen el tremendo desafío de decir, ¿qué elijo para la heterogeneidad enorme que tiene el sistema educativo en la Argentina? Un país inmenso, con ciudades ricas y con recursos, con ciudades o pueblitos pobres y olvidados, con una mixtura tan grande que hace difícil. Yo creo que las estrategias educativas funcionan bien cuando uno las lidera con convicción y con una identidad sobre la cual uno puede hacer eje. Que aquello que enseñamos porque lo sentimos, porque nos apasiona, porque estamos convencidos, lo hacemos bastante bien y logra buenos resultados. Y que por ahí eso mismo, trasladado a otro lado, no sé cómo resulta. Yo, por ejemplo, siempre he tenido me acuerdo de una discusión hace unos cuantos años, a raíz de una propuesta que había llegado acá, en la época que empezaron a abrirse sedes de escuelas bilingües en otros lados, ¿no? Y surgieron muchas, o en Nordelta o en otros lados, empezaron a instalar como otras sedes. Yo siempre me hice la pregunta de cómo ser sede y ser la misma escuela, ¿no? Porque me parece que el tema de la identidad y de la cultura organizacional que se va construyendo en torno a una institución privada que tiene cierto marco de valores, un ideario,
Digo, me parece que es muy difícil transferir ciertas cosas. Dicho esto, yo, qué sé yo, te puedo decir cosas que a nivel del Estado por ahí a uno le preocupan, porque uno ve que algunas que se viene intentando dar respuesta hace mucho tiempo y no se logra, como el tema de la formación docente, por ejemplo, ¿no? Que ha habido avances, si uno mira 20 años para atrás o 25 años para atrás, bueno, ha habido crecimiento, ha habido avances, sin embargo, la formación docente todavía deja mucho que decir en muchos aspectos, como el estatus del docente en la sociedad todavía también deja mucho que decir en muchos aspectos, cuestiones que tienen que ver por ahí más con la gestión de la institución desde lo estatal, y del lugar de lo privado, no para darle un lugar ni de prioridad ni de nada, pero quizás el poder visibilizar más, porque me parece que a veces, y lo digo porque trabajé en alguna época en el Ministerio de Educación, digo, entonces uno también ha podido mirar de un lado y del otro. Creo que a veces en la demanda de lo que es tan grande del sistema público oficial, a veces lo privado y su especificidad termina como medio perdido, y entonces de pronto te encontrás, digo un ejemplo cualquiera, que si vos en Provincia de Buenos Aires tenés que nombrar un equipo asesor, el equipo asesor tiene que estar compuesto por una trabajadora social, una psicóloga, de tantas horas, o sea, está todo pautado, y vos mirás y dices, a mí no me sirve eso. Esta escuela necesita un equipo asesor con otras características. Bueno, y estas cosas que son como de la gestión, bueno, que tiene que ver con que el Estado provincial, en este caso, tiene que darle forma a un sistema educativo que es el más grande de América Latina, dicho sea de paso. Bueno, en esa enormidad regimentan y empiezan como a bajar línea de las cosas se tienen que hacer así, así, y de pronto a veces las escuelas privadas queremos como tratar de liberarnos un poco de algunas de esas cosas cuando sentimos que encorsetan decisiones institucionales que podrían manejarse de otra manera. Yo creo que el déficit más grande desde hace muchos años, pero creo que si uno tiene que poner una época para marcarlo, es de la dictadura militar para adelante. Los años de la dictadura militar generaron un déficit educativo terrible del que creo que todavía no hemos terminado de reponernos, porque bueno, los vaivenes de nuestro país también hacen que vamos para adelante, volvemos para atrás, bueno, cambian las gestiones, a veces las gestiones arrasan con todo y no queda la política de Estado instituida, y eso nos daña mucho en la educación como en muchos otros campos, pero creo que algo que por los años 80, con la vuelta de la democracia, me acuerdo Juan Carlos Tedesco, Cecilia Braslavsky, Daniel Filmus, señalaban como que se habían formado circuitos diferenciados, ¿no? De trayectorias educativas, de chicos que nacidos en determinado ámbito sociocultural o socioeconómico, después iban a determinado tipo de escuela, y después no salían de ese circuito, y si salen expulsados y nos insertan en otro lado. Bueno, quizá no funciona exactamente así hoy, pero algo parecido nos sigue sucediendo, y esos circuitos de pobreza se siguen reproduciendo, y que son de distinta índole, de pobreza laboral, de pobreza cultural, de pobreza digital, de tantas pobrezas que tienen siempre una base común, que bueno, que creo que primero hay que resolver para poder resolver los problemas educativos que nos preocupan, ¿no? Digo, si me decís que es lo que más me preocupa, y que creo que es una tremenda deuda, no solamente del Estado, de la sociedad, que también tenemos que saberlo ver desde las iglesias, desde el sector civil, las ONGs y todo lo demás, son estas cuestiones. Después todo lo demás es importante, pero creo que el origen está ahí. Toda la cuestión de la pandemia ha puesto de manifiesto algo que se venía hablando desde los años 90,
2000, que era la divisoria que iba a generar la cuestión de lo digital, como una nueva brecha tremenda, y eso que se discutía en Europa por aquellos años está totalmente instalado como problemática aquí, y en América Latina toda, y bueno, y son temas que realmente va a haber que atender, pero bueno, pero que hay que atenderlas en una mirada, me parece, también integral, de conjunto, de políticas integradas, me parece, que permitan dar una respuesta a la sociedad argentina y a las necesidades de formación y de vida, ¿no?, de nuestros chicos y de nuestras adolescentes y adultos. Buenísimo, Adriana, muchísimas gracias. No sé si me fui muy por las ramas, pero No, bueno. no, genial, genial todo lo que contaste, y bueno, va a dar para seguirlo pensando en el conversatorio del 19, así que ahí nos volvemos a ver y seguimos conversando. Bueno, mucho gusto entonces. Muchas Gracias. gracias. Un beso. Chao.